y pesca mejor que él todavía. Yo digo, Señor, qué bendecido que es el pastor Pedro Conra, ¿cierto? Bueno, la iglesia, yo primera vez vine acá, visité, es un impacto muy grande porque los músicos nunca yo he escuchado tan hermoso, tan lindo, está sirviendo al Señor, está lleno del Espíritu Santo, me siento, ¿no? Y también para ver esta iglesia realmente con el amor, me parece, realmente con el amor está creciendo, por el amor de Dios. Bueno, muchas bendiciones para todos los hermanos que están acá y algunos hermanos están llegando de vacaciones o ahora está yendo a la costa para tener esas vacaciones, ¿no? Y o algunos hermanos que están en casa por la causa de no podía venir, igual esa bendición para llegar hasta su casa, ¿no? Bueno, muchas bendiciones. Gracias. Paz del Señor. En hebreo, paz se llama shalom, ¿no es cierto? Shalom. Siento muy cómodo en esta iglesia porque soy bautista. En los domingos me congrego en una iglesia presbiteriana coreana, porque estoy haciendo un proyecto misionero con la iglesia, entonces me congrego los domingos en una iglesia presbiteriana. En otros días trabajo con los pastores pentecostales, visitando sus iglesias. Entonces, bueno, hace mucho tiempo no estoy en una iglesia bautista. Hoy estoy en una iglesia bautista. ¿Saben que yo también soy un pastor bautista? Bien, entonces me siento como mi casa, muy cómodo. Y también quiero darle muy linda, muy buenas felicitaciones a la congregación y al pastor, a los líderes de la iglesia, porque la iglesia está multiplicando, ¿no? Muy bien, eso debemos hacer en la casa de Dios. Bueno, les invito a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, los Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, los versículos 41 y adelante. Hechos capítulo 2, 41 y adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Este pasaje es muy conocido, ¿no es cierto?
El año pasado, todo el año, estuve estudiando este libro con los pastores, los lunes a la mañana y a la tarde, con los pastores estudiamos este libro, los Hechos de los Apóstoles. Durante todo el año estudiamos este libro. Y saben que en 2014 y 2015 estuve en Corea estudiando un seminario teológico, porque el estudio teológico nunca termina. Capacitándome un poquito más con teología, estuve en Corea en un verano, viajé a Filipinas, dejando a mi esposa en Corea sola, porque sus padres estaban muy enfermos, entonces ella debía cuidar a sus padres, entonces yo la dejé en paz, me fui solo a Filipinas, porque viviendo acá en Argentina durante 20 años me olvidé casi todo inglés, entonces quería practicar un poco inglés en Filipinas. Solamente llevé un libro y la Biblia nada más. Ahí estaba leyendo la Biblia. Primero, 4 evangelios. Los evangelios y los hechos. Repitiendo varias veces, leyendo estos libros. Pero al final, mis ojos quedaron clavados ahí, en este pasaje que recién leímos, Hechos capítulo 2. Ahí se trata de la iglesia en Jerusalén. En el mundo hay muchas iglesias, que la iglesia tiene más de 2000 años de historia, ¿no es cierto? Y la iglesia evangélica, ¿no? El año pasado festejaron 500 años de reforma de la iglesia. Pero yo como un misionero, hace 24 años vivo en Argentina, como pastor hace 30 años estoy trabajando en Corea, acá en Argentina. Dios me dio un regalo del año sabático, 2 años, ¿no? Y así quedándome allá en Corea, estudiando un poco la teología, empecé a revisarme o evaluando mi ministerio que estoy llevando adelante aquí en Argentina. Un día se me viene una idea, una pregunta. ¿Estoy predicando bien el Evangelio? ¿No? Como un misionero, como un pastor. ¿Estoy predicando bien el Evangelio? ¿Estoy predicando el verdadero Evangelio? ¿Y estoy entendiendo bien qué es la iglesia? Porque estoy sirviéndola. Sirviendo la iglesia, predicando el Evangelio. La verdad, yo entiendo bien qué es el Evangelio, qué es la iglesia. Entonces, empecé a estudiar los hechos. Y este pasaje me impactó, llegó a mi corazón. Si observamos este pasaje que leímos, la iglesia en Jerusalén tiene dos características muy importantes. Si buscamos 2 términos más importantes en este pasaje que leímos recién, si vemos el versículo 43, aparece un término muy importante, temor. Temor. Lucas dice en el versículo 43, y sobrevino temor a todas personas. Sobrevino temor a todas personas. Quiere decir que el pueblo tenía temor a la iglesia. Temor a la iglesia. ¿Por qué el pueblo tenía temor a la iglesia? ¿Qué dice? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Quiere decir que
Dios hizo muchos milagros con la mano de los apóstoles en la iglesia en Jerusalén. Hubo muchos milagros en la iglesia. Por eso el pueblo tenía temor a la iglesia. Es una de las características muy importantes que aparecen en este pasaje. Temor. El pueblo tenía temor a la iglesia. Hace un rato, ¿no?, charlando con el pastor Gerardo en su oficina, me regaló un libro, este librito, Caminando en lo imposible. Es un proyecto que está haciendo la iglesia, ¿no es cierto? Ya decimos. Bueno, el pastor me explicó que por este proyecto la iglesia está creciendo mucho, o sea, está multiplicando, ¿no es cierto? Bien, me alegro ver esas cosas en la iglesia bautista. ¿No? Siendo un pastor bautista, a mí no me gusta la teología bautista. La teología bautista es muy cerrada. No reconoce los milagros que hace hoy en día nuestro Dios. Los yanquis, norteamericanos. Bueno, gracias a Dios hoy en día nosotros tenemos la iglesia, tenemos el evangelio, pero bueno, tenemos que decir que se equivocaron en teología de ellos. Yo creo, la Biblia dice, cuando nuestro Señor Jesucristo predicó el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Y cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio, le dio poder y autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera los demonios. Bueno, en otro libro, yo lo dejé ahí, el pastor me lo regaló, otro libro también, se trataba de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que sabiendo que nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre el reino de los cielos con muchas parábolas, se dedicó a mucho tiempo en enseñanzas. Si no, Jesús no enseñaba al pueblo, ¿qué tarea hacía nuestro Señor Jesús? Sanaban a los enfermos, echaban fuera de los demonios, haciendo muchos milagros. Si vemos que la iglesia en Jerusalén hubo muchos milagros, pero si observamos bien el pasaje, no simplemente eran milagros, sino también eran señales. Señales. ¿Qué significa señales? ¿Cuál es la diferencia entre milagros y señales? Señales también serían milagros, pero ¿qué significa señales? Esos son milagros que contienen un mensaje. Quiere decir que nos señala algo. Vine manejando, llegué bien hasta acá porque yo tengo GPS. Gracias al GPS llegué bien hasta aquí. O si no, se complica mucho, ¿no es cierto? Si no tengo GPS, ¿qué hago? ¿Cómo viajo? ¿Mirando? Carteles que tenemos ahí, ¿no? En inglés es que signboard. ¿Por qué signboard? Es una sign. ¿Qué significa sign? Señal. Es una señal. Quiere decir que esa señal me señala ¿qué? El camino. Ese cartel me conduce hasta aquí, hasta Padua. Quiere decir que esas señales tienen un mensaje. ¿Y por qué los apóstoles hicieron muchos milagros? ¿Qué significan esos milagros? Y nosotros también estamos experimentando el milagro que hace nuestro Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cuántos hermanos quieren tener milagros en su vida? Amén.
tenemos problemas en nuestra vida. A veces sentimos trabados, pero seguimos adelante confiando en Dios, venciendo todos los obstáculos que tenemos en nuestro camino, porque creemos que Dios es todopoderoso. Yo le dije, yo trabajo mucho con los pastores pentecostales, porque yo hago discipulado con los pastores y la mayoría son pentecostales. En general, en la teología de la iglesia pentecostal se enfoca mucho en milagros. No solamente la iglesia universal dice basta de sufrir, no queremos el sufrimiento, ¿no? Basta. Pero sabemos, el milagro mismo no es el propósito. Porque la Biblia dice que esos milagros son señales. Quiere decir que, ¿a qué señala esos milagros? Obvio, a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que pensar bien acá un poquito. ¿Qué evangelio predicó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué evangelio predicó nuestro Señor Jesús? ¿Se acuerdan del primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? Arrepentidos, ¿por qué? Se ha acercado el reino de los cielos. Jesús predicó el evangelio del reino de los cielos, o el reino de Dios. El evangelio es el reino de Dios. ¿Por qué es tan importante hacer milagros? ¿Por qué es importante sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios? Sabiendo que todos nosotros moriremos de alguna enfermedad. Bueno, si echamos fuera a los demonios, muchas veces se vuelven esos demonios. ¿Y por qué es tan importante, sabiendo todo esto, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios? Porque son señales. ¿Señales de qué? Se está estableciendo el reino de los cielos aquí en mi vida. Por eso esas señales son muy importantes. Los milagros son muy significativos. No solamente esos milagros son de pentecostales, es para todos los hijos de Dios. Aunque somos bautistas, necesitamos milagros. Amén. Necesitamos recibir la sanidad del Señor. Necesitamos ser libres de obras diabólicas. Porque en el mundo hay el reino de las tinieblas, pero el Hijo de Dios vino al mundo para establecer el reino de su Padre, que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios. Cuando se establece el reino de Dios, se retira el reino de las tinieblas. Amén. Si tenemos ese evangelio del reino de Dios, deberían retirarse las cosas del reino de las tinieblas. La sanidad, la liberación, los milagros son señales ¿de qué? De establecimiento del reino de Dios. El reino de Dios, el dominio de Dios está llegando a mi vida. Por eso experimentaron los milagros. El milagro mismo no es el propósito, como algunos pastores, entre comillas, lo buscan, simplemente buscando la prosperidad.
Yo creo Dios bendice nuestra vida. La prosperidad es de parte de Dios, no la rechazo. Pero tenemos que saber, la prosperidad, la salida misma, no es el propósito. Porque son señales. ¿Qué significa señales? Esas señales, esos milagros nos conducen al reino de Dios. Nos muestra el camino para llegar al reino de Dios. Nos muestra cómo es el reino de los cielos. Si vemos Hechos capítulo 1, el verso 3, tenemos un versículo muy importante, 1:3. Dice: aquellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándose acerca del reino de Dios. Mientras Jesús vivía aquí en el mundo, aquí en la tierra, proclamó el reino de Dios, enseñó sobre el reino de Dios con muchas parábolas, mostró la característica del reino de los cielos, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Todas las enseñanzas, todas las actividades que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra es para mostrar qué es el reino de Dios. Después de haber resucitado, Jesucristo quedó 40 días aquí en la tierra. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en estos 40 días aquí en la tierra? Según Lucas, Jesús, ¿qué hizo? Otra vez enseñó sobre el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que hacer esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la iglesia en Jerusalén hubo muchos milagros? ¿Por qué los apóstoles hicieron milagros? ¿Por qué ellos sanaron a los enfermos? ¿Por qué echaron fuera los demonios? ¿Por qué? Porque ellos predicaban el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, la buena noticia del reino. ¿Qué es el reino? Es el dominio. Antes estábamos bajo el dominio de Satanás en el mundo, pero ahora estamos bajo el dominio de nuestro Dios. Amén. Es el reino de Dios. Antes estábamos bajo el dominio de Cristina y ahora estamos bajo el dominio de Macri. Aunque le guste o no le guste, no importa. Viviendo aquí en Argentina, en este territorio, estamos bajo el dominio de Macri, ¿no es cierto? Si nos trasladamos del reino de las tinieblas al reino de Dios, estamos bajo el dominio de nuestro Dios. Si estamos bajo el dominio de Dios, deberían retirarse las cosas del reino de las tinieblas. Entonces, los milagros son muy significativos, son señales, nos señalan el camino para llegar al reino de Dios. La segunda característica de la iglesia en Jerusalén es el favor. Si leemos el último versículo del pasaje, el 47, que dice: alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué dice? La iglesia tenía favor del pueblo. Primero, la iglesia tenía temor, ¿no? El pueblo tenía temor a la iglesia, porque Dios hizo muchos milagros.
Porque se manifestaba el dominio de Dios en la iglesia. Hubo muchos milagros. Por eso el pueblo tenía temor a la iglesia. Y ahora el pueblo tiene favor. ¿Por qué la iglesia tiene favor a la iglesia? Porque Lucas lo explica en versículo 45. Miren el 45. Y vendía sus propiedades y sus bienes. ¿Y qué hicieron? Vendieron sus propiedades, sus bienes. ¿Y qué hicieron? Lo repartían a todo según la necesidad de cada uno. Los hermanos que se fueron hoy de vacaciones son muy bienaventurados. ¿Por qué? No escuchan este mensaje. Se escaparon. ¿Qué hicieron? Vendieron sus propiedades, sus bienes, y lo repartieron a los necesitados. Por eso la iglesia tenía favor del pueblo. ¿Qué hacemos nosotros? Está escrito acá, ¿no? Está en la palabra de Dios, en la Biblia, en la Escritura. Los primeros cristianos vendieron sus propiedades, sus bienes, lo repartieron a los necesitados. Si vemos el capítulo 4, si quieren buscar el capítulo 4, el 32, capítulo 4, 32, y dicen: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El 34, y así que no había entre ellos ningún necesitado. Okay. Quiere decir que en la iglesia de Jerusalén no había ningún necesitado. No había ningún necesitado. ¿Por qué? ¿Por qué no había ningún necesitado? Porque los hermanos vendieron sus propiedades, sus bienes, lo repartieron a los necesitados. Por eso no había ningún pobre en la iglesia. ¿Qué problema tenemos hoy, no? ¿Por qué el pastor Gerardo invitó al pastor Pedro hoy? ¿Qué hago con el billete verde que guardé en bajo de colchón? Quería comprar una casa más, quería comprar un auto de último modelo. ¿Y qué hago ahora con esa plata que tengo ahí bajo de colchón? Y la Biblia dice: vendieron sus propiedades, sus bienes, y lo repartieron a los necesitados. No había ningún pobre en la iglesia. Bien, ¿por qué lo hicieron? Es muy importante, ¿no? Siempre tenemos que hacer esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué vendieron sus propiedades, sus bienes, y lo repartieron a los necesitados? Obviamente, lo que hicieron tiene que ver con el mensaje que predicaron. La iglesia en Jerusalén, ¿qué mensaje predicaron? El evangelio del reino. El evangelio del reino. Como su maestro, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo, durante 3 años, después de haber resucitado, predicó el evangelio del reino de Dios. La primera iglesia que fundó Dios aquí en la tierra, la iglesia de Jerusalén, obviamente predicó el mismo mensaje que predicó su maestro, el evangelio del reino de Dios. ¿Qué característica tiene
el reino de Dios. La primera característica es la justicia. En el reino de Dios hay justicia, hay paz, hay shalom, hay restauración, hay igualdad. No hay discriminación en el reino de Dios. No hay desigualdad. No hay sufrimiento en el reino de Dios. Los hermanos en la iglesia en Jerusalén predicaron el evangelio del reino de Dios, vivieron ese evangelio. Porque en el reino de Dios no hay pobres, no hay necesitados. Porque en el reino de Dios hay justicia, hay igualdad. Por eso, los hermanos vendieron sus propiedades, sus bienes, los repartieron a los necesitados. Porque predicaban el evangelio del reino. Y no solamente vendieron y lo repartieron a los necesitados. Lucas, el autor de este libro, nos dice, si vemos el versículo 40, estamos en capítulo 2, el versículo 44. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común toda la cosa. ¿Qué problema? No solamente tenéis que sacar los billetes verdes que escondiste debajo del colchón, y también tenéis que compartir todo lo que tenéis con los hermanos. Es el evangelio. Vamos a ver un poco más detalles. ¿Cómo lo tenían en comunes? Vamos a ver el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la común unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y el 46, miren el 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se reunieron en el templo porque los apóstoles daban enseñanzas en salones que había en el templo, y luego en pequeños grupos se reunieron en casas. ¿Qué hicieron en casas? Obviamente hicieron oraciones y también compartieron las comidas. Que todos los días hicieron Santa Cena, Cena del Señor en casa. La tradición de la iglesia primitiva, según la tradición de la iglesia primitiva, ellos tuvieron la cena ágape. ¿Qué es la cena ágape? Que si vemos la primera Corintios, los hermanos trajeron las comidas de su casa. Cada uno trajeron sus comidas y lo compartieron en la mesa. Es la cena ágape. ¿Qué decir? Todos los días se reunieron en casas, cenaron juntos. No simplemente vendieron sus propiedades y lo repartieron a los necesitados. Comieron juntos todos los días. Entonces, nadie se acostó con la panza hambrienta. ¿Por qué? Por lo menos en la iglesia podían cenar. En aquel tiempo, los ricos comían 2 veces por día, los pobres
solo una vez. Pero todos los días cenaron juntos en la iglesia. Entonces, no había ningún pobre en la iglesia. Qué importante esto. ¿Y qué significa la cena del Señor? La cena del Señor hicieron mientras comían la cena ágape. Hoy en día nosotros no tenemos esa costumbre, ¿no? Hoy en día no tenemos la cena ágape. Gracias a Dios, la iglesia coreana todavía mantiene esa costumbre. Después de la reunión nosotros no cenamos, almorzamos todos juntos. Pero no tenemos ninguna enseñanza bíblica y nada que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, que simplemente, para comunión, comemos juntos. Pero tenemos que entender bien qué significa la cena del Señor. ¿Y por qué comieron juntos? ¿Por qué hicieron la cena ágape? Obviamente, miren, todas las actividades que hacía la iglesia tienen que ver con el mensaje que predicaron ellos. ¿Qué mensaje predicaron? El evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Ya hablamos, el milagro que había en la iglesia tenía que ver con el reino de Dios. Y el repartimiento, obviamente. La cena también. Si vemos un pasaje, Juan capítulo 7, 37 y 38, una vez Jesús dijo, se usa este término, el último y gran día de la fiesta. El último y gran día de la fiesta. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere? El último día de la fiesta, el gran día de la fiesta. Acá la fiesta se refiere a la fiesta del tabernáculo. ¿Qué fiesta es la fiesta del tabernáculo? En el otoño, ellos hicieron un culto de agradecimiento a Dios con las cosechas de las frutas en otoño. Es la fiesta del tabernáculo. El último, siempre la fiesta judía es 7 días. Pero en la fiesta del tabernáculo, Dios hizo un día plus. Se llama el último y el gran día de la fiesta. ¿Qué hicieron en ese día, el octavo día? El octavo día de la fiesta del tabernáculo. Pusieron las ramas de los árboles alrededor del altar del templo y trajeron agua de Siloé y echaron aguas ahí alrededor del altar. Hicieron un culto muy especial, una oración muy especial al Señor. ¿Para qué? Para que Dios envíe la lluvia. La lluvia. Y a la noche abrieron el templo. Que sabemos que en el templo hay patio de los gentiles, hay patio de las mujeres, hay patio de los varones israelitas, y donde hay altar de sacrificio. Esa noche abrieron el templo, entraron a unas mujeres en el patio donde había el altar. Hay un reglamento muy importante en el templo. Las mujeres no pueden pasar de ese patio, pero solamente esa noche, una vez por año, abrieron el templo para mujeres. Las mujeres también entraron ahí en el templo
¿Para qué entraron? Para ver las fiestas que hacían los sacerdotes. El sumo sacerdote y los principales sacerdotes se juntan en el patio donde había el altar. Hicieron una fiesta. Bebieron, tomaron alcoholes, comieron y empezaron a cantar y danzar toda la noche. Una fiesta. Las mujeres lo miraron, participaron en la fiesta. Es el último y el gran día de la fiesta. En la iglesia primitiva, los primeros cristianos llamaron los domingos el octavo día. ¿Cómo lo llamaron? El domingo era el octavo día para cristianos. Ese octavo día tiene que ver lo que mencionó nuestro Señor Jesucristo, el último y el gran día de la fiesta, sabiendo que en el mundo solo existe 7 días nada más, ¿no es cierto? 7 días. No existe en el mundo el octavo día, pero los primeros cristianos llamaron los domingos el octavo día. ¿Por qué? El octavo día es el tiempo fuera del mundo. El octavo día, los domingos eran el día del Señor, el día de la resurrección. El día se establecía totalmente el reino de los cielos. Los domingos en la iglesia vivieron el reino de los cielos. Por eso lo llamaban el octavo día. En domingo se olvidaron del mundo. Se olvidaron del tiempo del mundo, solamente adorando a Dios, disfrutando el banquete que hace nuestro Dios el octavo día, anticipando el banquete celestial en los domingos, en la cena de ágape, anticipando la cena celestial. Cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros vamos a participar en esa cena. Amén. ¿Lo creen? Amén. Pero en los domingos se reunieron en la iglesia, comieron juntos, anticipando esa cena celestial, viviendo el octavo día. ¿Qué significa para nosotros eso, hermanos? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué sanaron los enfermos? ¿Por qué echaron fuera demonios? ¿Por qué hubo muchos milagros en la iglesia? Porque ellos predicaron el evangelio del reino de Dios. Querían mostrar cómo es el reino de Dios. ¿Cuál es el camino para llegar al reino de los cielos? Y vendieron sus propiedades, repartieron a los necesitados, se reunieron en casas, comieron cena ágape. Mientras comían cena ágape, hicieron la santa cena, la cena del Señor, recordando la muerte de Jesucristo hasta que Él vuelva. Y entonces la iglesia, el pueblo tenía temor a la iglesia. El pueblo tenía favor a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo podía ver el reino de los cielos en la iglesia. La iglesia era un cielo. En la iglesia podían ver la manifestación del reino de Dios. La iglesia literalmente era en el cielo. No había ningún pobre, no había ningún enfermo, porque se manifestaba
el dominio de nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué mensaje debe predicar la iglesia? ¿Está bien? Sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hacemos milagros, ayudamos a los necesitados. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo hacemos? Todas las actividades que hacemos en la iglesia tienen que ver con el mensaje que predicamos nosotros. ¿Qué mensaje debemos predicar? El mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. El evangelio del reino de los cielos. El evangelio del reino de Dios. Y nosotros debemos vivir ese evangelio. No solo predicamos con nuestra palabra, sino también con nuestra vida. Mostrando con nuestra vida qué es el evangelio del reino. Los primeros cristianos en la iglesia de Jerusalén sabían bien qué mensaje tenía que predicar y cómo vivir en ese mensaje que predicaron ellos. El evangelio de los cielos, el evangelio del reino de Dios. Y por eso hicieron muchos milagros, señales, y vendieron sus propiedades, sus bienes, y lo repartieron a los necesitados. Y así el mundo podía ver que en la iglesia se establecía el reino de los cielos. La iglesia era un cielo. Le hago una pregunta, hermanos. Esta iglesia, la iglesia bautista en Padua, podemos decir a nuestros vecinos: vengan a la iglesia, porque ustedes pueden ver el cielo aquí en la iglesia. Porque aquí en la iglesia se manifiesta, se establece el reino de los cielos. Amén. No se olviden, el evangelio no solo se predica con la boca, con la palabra, sino también con nuestra vida. No predicamos el evangelio que nosotros no vivimos. Como los primeros cristianos, y nosotros también debemos abrir nuestros bolsillos. Tenés que sacar toda la plata, billetes verdes, guardaste en colchón. Hoy tenemos que sacarlo, repartir a los necesitados, obedeciendo a la palabra de Dios. O si no, somos mentirosos. Si no, somos mentirosos. ¿Qué evangelio predicamos? ¿Seguimos predicando el evangelio de prosperidad? Yo creo, Dios quiere proveer tu vida, pero Dios quiere que se establezca el reino de los cielos aquí en esta iglesia, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en este país tan hermoso. A través de nuestra vida, hermanos. Primero, debemos vivir el evangelio. Y luego predicamos ese evangelio con nuestras palabras. Les invito a poner de pie. Oramos.
Padre Celestial, te damos gracias esta oportunidad de predicar tu palabra. El mensaje tú predicaste, Señor Jesús, el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del reino de Dios. Aleluya. Gracias a Dios, porque tú nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Señor, gracias porque estamos en el reino de los cielos. Esta iglesia es el modelo del reino de los cielos. Aleluya. Padre, bendice a todos los hermanos que están aquí en este lugar esta mañana. Ayúdalo para que puedan entender bien qué es el evangelio del reino de Dios. Y ayúdalo también puedan vivir ese evangelio, ejerciendo el poder que hay en el reino de Dios, ayudando a los necesitados. Y así como la iglesia de Jerusalén y nosotros también predicamos este evangelio tan hermoso, el evangelio del reino de Dios. Señor, si hay algunos hermanos que están enfermos esta mañana, algunos hermanos tienen obstáculos en su vida, Señor, manifestate en su vida ahora con el poder y autoridad del reino de los cielos. Se establezca el reino de Dios en su vida, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Aleluya. Se sana todas las enfermedades, se rompe todas las cadenas diabólicas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque sentimos esta mañana aquí en este lugar la presencia del reino de los cielos. Aleluya. Aleluya, Señor. Oh Dios, manifestate aquí. Manifestate aquí. Oh Espíritu Santo, manifestate aquí en este lugar con tu poder y autoridad. Aleluya. Se sanan los enfermos. Aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús. Todo trabajo de hechicería, de brujería, se rompe, se corta ahora en el nombre de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Señor, tú eres grande, tú eres todopoderoso. Toma el control de nuestra vida, el control de nuestra familia, el control de nuestro trabajo, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Todos los hermanos que están aquí en este lugar pueden experimentar las cosas del reino de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Espíritu de pobreza, espíritu de enfermedad, se van de mis hermanos. Aleluya. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nosotros podamos ayudar a los necesitados. Por lo menos que no haya ningún pobre en esta iglesia, ningún necesitado aquí en esta iglesia. Aleluya, Señor. Quiero bendecir a esta iglesia. Señor, bendice esta iglesia. Abre la puerta del cielo. Derrama tus bendiciones aquí en este lugar. Porque esta iglesia debe conquistar este barrio, esta ciudad, esta nación, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya.
Aleluya, Señor. Gracias. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Aleluya. Te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Apláudale fuerte al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Oh, te alabamos, Rey. Gracias. Aleluya. Gracias por la palabra, Señor. Has hablado claramente a nuestros corazones. Deseamos que cada domingo sea el día de la gran fiesta, el día de compartir las cosas, de estar unidos buscando tu presencia, el día de establecer tu reino, salir renovados de este lugar y con esta visión clara de impactar el mundo con tu amor, Señor. Ayúdanos a llorar con el que llora y a reír con el que ríe, a ver la necesidad del otro como mi propia necesidad, a caminar una milla extra cuando sea necesario. Queremos reflejar tu gloria, queremos reflejar tu amor, queremos reflejar tu misericordia. Queremos, Señor, que esta iglesia sea un pedazo del cielo donde la gente venga a encontrar sanidad, libertad, restauración, vida abundante, vida eterna. Gracias. A ti sea la gloria. Gracias por la vida del pastor Pedro, Señor, por su esposa, por sus hijos, por el ministerio que tú le has dado de formar pastores a través del seminario de Antioquía, Señor. En el nombre de Jesús, úsale grandemente, sigue haciéndolo, Señor. Gracias por ese tiempo de búsqueda, porque ha dado fruto. Su vida ha sido bendecida y la nuestra también, porque somos bendecidos para ser de bendición. Gracias, Padre. Dios, ayúdanos a tomar esta palabra y a vivirla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.